El 15 de enero de 1944, San Juan sufrió uno de los terremotos más trágicos y destructivos de su historia. Este ocurrió a las 20:49 horas y pocos segundos después todas las construcciones quedaron en el piso. Además, también se cortaron los sistemas de energía, agua potable y telefonía. El movimiento sísmico tuvo una magnitud de 7,4 en la escala de Richter y una intensidad de 9 en la de Mercalli. El epicentro está situado a 20 kilómetros de la capital, en la zona de La Laja, del departamento Albarrán. Además de causar la muerte de aproximadamente unas 10.000 personas y que muchos de sus cuerpos no fueron encontrados, y bueno, causar lesiones de distinta consideración a miles de habitantes, este terremoto causó muchísima pérdida material. Por lo tanto, el terremoto de 1944 está considerado como una de las mayores catástrofes naturales en la historia argentina. Buenas tardes, ¿cómo le va? Bueno, primero le vamos a preguntar qué memorias tiene del terremoto, qué recuerda usted que estaba haciendo en ese momento, o lo que más le haya quedado de este momento en 1944. Y sí, me recuerdo, porque yo tenía 14, 15 años en ese momento, así que lo que nos impactó a mi familia y a mí en ese momento era que como un estruendo, como un gran trueno, junto con el movimiento del piso que casi no podíamos sostenernos. Era una cosa que nos llevaba y nos traía el movimiento del suelo. Así que el desazón, la tristeza, ver todo esto, cómo se desmoronaban algunas de las partes, las galerías, sobre todo en mi casa, que fue lo único que se cayó. Claro. Así que eso para mí y para mi familia fue una cosa muy triste y muy inesperada, sobre todo. Nunca habíamos tenido una experiencia como esa. Claro, no sabían qué medidas tomar. ¿De qué se trataba? No te dio tiempo ni a decir es un viento, es un viento fuerte, es un terremoto. Nunca habíamos. No les había pasado. No, nunca nos había pasado, por más que acá zona sísmica, pero no era que temblaba todos los días y eran movimientos así nomás, pero ese día fue una cosa completamente no estaban acostumbrados. inesperada, ¿sí? Bien. Bueno, ¿usted piensa que después de todo lo que se destruyó y toda la ciudad, el gobierno pudo solucionarlo? ¿Ustedes tardaron mucho en recuperarse? La familia, no sé, el gobierno, la salud, si pudieron hacer algo por las personas que habían muerto. Y bueno, sería que porque nosotros, como estábamos en Desamparados, estábamos lejos del centro, de todo lo que se pasaba acá, porque además no dejaban que uno viniera para el centro. Claro. Le prohibían la gente, no sé cómo habrá sido en ese momento, porque el trabajo, todo se paralizó, porque no había lugar físico donde se cumplir, digamos, con los que tenían que venir a trabajar. Claro. Porque todo estaba convertido, como quien dice, las plazas, todo, en un gran hospital. En un gran hospital, porque esa misma noche un señor que trabajaba en, no sé si era en Telefónica, una entidad así, se comunicó antes de que, fue lo que contaron, antes que se le vinieran las paredes encima, claro. Este señor comunicó, no sé si a Mendoza o a Buenos Aires, pudo mandar la noticia de esto que estaba pasando. Claro, sí, porque además no se podían comunicar, no, era un día sábado, como nos contaba usted recién,
y bueno, era complicado, me imagino, comunicarse, saber cómo estaba el resto de la Claro, familia. claro, incluso acá en la misma provincia. Claro. Estábamos completamente aislados, Mm. aislados de todo. Entonces, con ese llamado que había hecho esa persona, empezaron con el debido tiempo, no sé a qué hora sería, empezamos a recibir ayuda de Mendoza. Ah, sí. De leímos Mendoza, eso. los mendocinos siempre dijeron que se habían portado completamente bien, solidarios y como deberá ser una persona en momentos como esos. Claro. Y después también recibimos mucha ayuda de Chile. Sí. Sí, De sí, Chile leímos eso. también vinieron, que incluso tuvieron un accidente de aviación, algunos de los que venían Sí. de Chile. Y acá después en San Juan, como un homenaje para ellos, hay algunos barrios Sí, que tienen el nombre de estas enfermeras, claro. personal Sí, sí. que había venido de afuera de Chile, sobre Ajá. todo. Bien, ¿y usted cree que a lo largo del tiempo, o sea, después de este terremoto, porque fue un momento feo y se perdió todo, ¿usted cree que se ha recuperado bien la provincia o que ahora el hecho de tener más información ha tenido cambios positivos a lo largo del tiempo? Lo que sí te puedo decir, que el gobierno no sé si habrá sabido, no sé qué habrá opinado en ese momento, pero como generalmente pasa, prometieron una reconstrucción, Sí. como que seguramente ellos no tomaron conciencia de lo que estaban diciendo, Sí. porque una reconstrucción para levantar una ciudad desde los A ver, cimientos, reconocible. pues desde los cimientos, porque fue todo San Juan. Todo. Fueron muy pocos los edificios, muy pocos. Sí. Casi te diré que a lo mejor no fueron ni 10, no te puedo asegurar, que fueron los que quedaron en Claro. pie. Sí, sí, además si Entonces, uno va a otras provincias, las construcciones están antiguas todavía y acá cambió todo, hasta el tema de las construcciones, claro, estaba todo acá perdido. hubieron dos o tres edificios Sí. que fueron por ejemplo, el Sportman, Sí. que era ahí en la esquina de Sí, Mendoza y Rivadavia, así de este lado. Ese edificio quedó, porque Claro. ese edificio estaría muy bien hecho desde Bien los hecho. cimientos. Sí, Y sí. como esos dos o tres edificios así como habían acá, por ejemplo, en la esquina frente a la Plaza Sí. Verastain, hacía poco que habían inaugurado el edificio de la municipalidad. Ah, claro. Sí, Y sí. ese se vino abajo, Claro, y se tuvo que volver a construir. claro, entonces, sí, prometieron mucho, prometieron ayuda, la ayuda que brindaron en esos momentos para los más necesitados, digamos yo, eran carpas. Sí. Eran carpas y la gente que se les había caído todo y se les había caído y no tenían ellos cómo vivir, porque si se hubiera caído acá, teníamos el patio. Es verdad. Hay gente que no. Claro. Entonces, que le dieron una carpa, primero era una carpa así, Sí. cosa de que vos no te lluevas, porque llovía, corrían vientos todos los días casi. Sí, Entonces, después ya, no sé de dónde trajeron carpas que eran ya como una habitación. Una habitación. Entonces vos tenías un poco más de protección. Sí. Quedaron pocas casas levantadas y las Claro. personas iban ahí a pedir ayuda o comida y ahí se generó un problema. Además, las casas que habían quedado, nadie se animaba a entrar, Claro. porque no sabía a qué hora venía. ¿Qué iba a pasar? Claro, a qué hora Sí, sí, venía el se volvían a remesón, caer. como le dicen ellos. Sí, sí. Y, Hubieron muchas réplicas. pero muchísimas, muchísimas. Sí, y usted nos por contaba que, mucho tiempo, claro, por que mucho unos tiempo. días antes ya se sentían temblores Sí, o sí, ruidos. Sí, también ruidos fuertes. subterráneos, yo te digo Sí. que eran unos ruidos que nosotros los tomamos como un juego, Mm. pero serían gases que andan, pero mira, eran como truenos truenos subterráneos, ¿sí? Sí. ¿No? Así que sí, tardó, y bueno, y prometieron mucho. Sí. Y no se hizo la Y no. famosa reconstrucción de San Juan, Sí. como todas las tragedias, se toman a veces como estimulante para
tomarse la plata que corresponde para eso, Sí, es para verdad. algunos funcionarios, Sí, por también. supuesto. Sí, hubieron Pero- arreglos, o las construcciones ahora son distintas por ese tema, pero es verdad que, o sea, con otra información que hemos leído, es cierto que el gobierno por ahí no hizo todo lo que había No. prometido hacer y era una situación complicada y bueno, sí. Claro, porque había gente que habían quedado a la calle, como se dice. No tenían, se les habían caído las casas. Y no Sí. solo que se había caído la casa, sino que te había hecho pedazo todo lo que vos tenías adentro Claro. de la casa. Entonces era una necesidad total de cada una de esas Sí. familias que les había pasado eso. Bueno, Así que, pero no, y eso ha tardado muchísimos años. Ellos creo recordar que dijeron que en 10 años iba a estar la ciudad igual, mejor que antes, porque toda la mayoría de la edificación no era Es antisísmica, verdad. a Sí, pesar estaba de todo que de es adobe. zona sísmica, pero no es antisísmica porque es muy distinto hacer una habitación de adobe así nomás sin Sí, no estaban bien vigas y informados, sin nada, ¿no? que hacer una edificación que te aguante los temblores, ¿no? Bueno, Bien. bueno, muchas gracias. Bueno, vamos a cortar acá porque se nos acaba el tiempo. Pero bueno, muchas gracias por la información, No. por lo que hablábamos hace rato también. Así que, bueno, nada, eso. Gracias. Bueno, muy bien. Encantada de haberles ayudado y ya saben, en Bueno. cualquier momento que tengan alguna otra duda. Sí, es muy interesante hablar del tema. Sí, Bueno, muchas gracias. no tienen por qué. Debido a que no teníamos el tiempo suficiente, tuvimos que recortar la entrevista, pero Olga nos comentó sobre varios sucesos interesantes, como la huida de los presos, la muerte de su mejor amiga, la edificación, cómo eran los techos, las casas, las salidas, las galerías, qué se derrumbó. Esto nos ayudó a comprender bastante lo que pasaron y los cambios que han habido desde 1944 hasta ahora con respecto a ese tema.